Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda y en esta ocasión nos vamos a sumergir en el legado de Alcatraz, una banda de heavy metal que quizás no tenga el mismo reconocimiento que algunos de sus contemporáneos, pero que, créanme, tiene una historia y una música que vale la pena explorar. Sí, tienes toda la razón. Muchas veces se les ve como, bueno, como un simple trampolín para virtuosos de la guitarra, ¿no? Como Yngwie Malmsteen y Steve Vai. Claro. Pero, ¿y si les digo que Alcatraz era mucho más que eso? Interesante. ¿Y si descubrimos si realmente lograron un sonido propio? Único e influyente. Exactamente. Para eso estamos aquí. Ajá. Para esta inmersión tenemos algunos fragmentos de Alcatraz, la forja de un sonido único en el heavy metal, que nos van a servir como guía en este viaje musical. ¿Listos para zambullirnos en los riffs, las voces potentes y sí, también en un poco de drama? Por supuesto. Vamos a ello. Me encanta. Empecemos por el principio. Vale. Alcatraz nace en 1983, de la mano del vocalista Graham Bonnet. Que venía de Rimbo, otra banda icónica. Sí, señor. Su visión era clara, ¿no? Heavy metal potente, pero con una sofisticación instrumental que no se escuchaba mucho en esa época. Interesante. Ajá. Y para lograr esa visión, reunió a un auténtico supergrupo. Sin duda. La alineación original era de lujo. Yngwie Malmsteen, el joven prodigio de la guitarra, Gary Shea en el bajo, Jimmy Waldo en los teclados y Jan Overa en la batería. Imagínate el talento. Era una combinación, sí, explosiva, sin duda, pero lo que realmente destacaba era que cada miembro aportaba algo único a la mezcla. El virtuosismo neoclásico de Malmsteen, la energía pura del hard rock y, por supuesto, la inconfundible voz de Bonnet. Una fórmula que parecía destinada al éxito, ¿no? Y hablando de éxito, su álbum debut, No Parole from Rock and Roll, fue una bomba. Salió en 1903 y demostró al mundo de lo que Alcatraz era capaz. Canciones como Island in the Sun o Jet to Jet se convirtieron en clásicos instantáneos. Pero siempre me ha intrigado Hiroshima Mon Amour. Se considera su canción más emblemática. Y no me negarás, tiene algo especial. ¿Qué la hace tan poderosa? Es la letra, la música, o una combinación de ambas. Es una pregunta interesante. Yo creo que Hiroshima Mon Amour captura la esencia de Alcatraz, ¿no? La mezcla perfecta de virtuosismo técnico y emoción pura. Musicalmente, Malmsteen brilla con sus riffs y solos, pero la letra, que habla sobre el dolor y la esperanza tras la tragedia, añade una profundidad que la eleva por encima de una simple canción de heavy metal. Y Bonner la interpreta con una pasión que te llega al alma. Sin duda, Hiroshima Mon Amour es una obra maestra, y No Parole from Rock and Roll fue un comienzo espectacular para Alcatraz. Pero como suele pasar con las bandas llenas de talento, las tensiones internas comenzaron a surgir. Se dice que el ego de Malmsteen fue un factor importante. ¿Qué sucedió realmente? Bueno, digamos que la personalidad de Malmsteen era tan imponente como su talento. Ya. Las cosas se complicaron, ¿eh? En 1984 y Malmsteen decidió abandonar la banda. Vaya. Fue un golpe duro para Alcatraz, pero no significó el final. Ah. De hecho, podríamos decir que está ahora a punto de entrar en un capítulo aún más interesante. Claro, porque ¿quién crees que ocupó el puesto de Malmsteen en la guitarra? Nada menos que Steve Vai. Exacto. Y la llegada de Vai marcó un antes y un después para Alcatraz. Aportó un nuevo sabor, una nueva dimensión a su sonido. En 1985 lanzan Disturbing the Peace, un álbum que demostraba una clara evolución. The Blessed Video y Mercy son ejemplos perfectos de cómo el genio de Vai se fusionó con el estilo de Bonnet. La crítica alabó el álbum, pero ¿por qué no lograron la fama que muchos predijeron? ¿Fue la salida de Malmsteen una pérdida irreparable? ¿O por el contrario, la llegada de Vai abrió nuevas posibilidades que no se llegaron a explorar? Es una pregunta fascinante. Alcatraz, a pesar del talento y el reconocimiento, siempre estuvo perseguido por las tensiones internas. Vai también decide seguir su camino, uniéndose a David Lee Roth poco después. Parece que el drama era una constante. Pero, ¿fue este drama un obstáculo o parte de la chispa creativa que los hacía únicos? Es una lástima, porque musicalmente estaban en su mejor momento, pero no se rindieron. Danny Johnson tomó la guitarra para Dangerous Games en 1986, un álbum sólido, sin duda, pero que carecía del impacto de sus predecesores. ¿Por qué? ¿Fue la falta del factor sorpresa que portaban Malmsteen y Vai o había algo más? Dangerous Games tiene sus méritos, pero es cierto que no logró el mismo impacto. Quizás sin la presencia de Malmsteen o Vai se perdió esa chispa que los diferenciaba. Pero, ¿y si lo miramos desde otra perspectiva? Quizás esa falta de impacto era en realidad una búsqueda de un sonido propio, más allá de la sombra de los guitarristas anteriores. Al fin y al cabo, cada álbum de Alcatraz muestra una evolución, ¿no? Un deseo de experimentar y no quedarse estancados. Es un punto de vista interesante. La banda finalmente se separó en 1987.
Un final triste para una banda con tanto potencial. Fue solo un capítulo en su historia, porque Bonnet ha mantenido vivo el espíritu de Alcatraz, ¿verdad? Con diferentes formaciones e incluso algunas reuniones. Así es. Bonnet tiene un cariño especial por Alcatraz. Algunos lo ven como aferrarse al pasado, pero yo lo veo como una dedicación a su legado musical. Y sorprendentemente, en 2020 lanzaron Born Innocent con nuevos miembros, un álbum que rinde homenaje a su historia. ¿Es un resurgir exitoso o simplemente un eco del pasado? Quizás esa sea una pregunta que solo tú como oyente puedas responder. ¡Qué giro de la trama! Tendremos que escuchar ese álbum. Es increíble cómo Alcatraz ha logrado mantener su relevancia a lo largo de los años. Pero ¿qué es lo que los hace tan especiales? ¿Es solo la nostalgia o hay algo más profundo que resuena con los fans del heavy metal? Ahí está la clave de esta inmersión, ¿no? Ir más allá de lo superficial y comprender el verdadero impacto de una banda. Alcatraz puede que no haya alcanzado la cima de la fama como otros, pero su influencia es innegable. Sirvieron como plataforma para Malmsteen y Vai, dos gigantes de la guitarra. Y su discografía sigue siendo una referencia para los fans del heavy metal técnico, melódico y emotivo. Pero, ¿qué es lo que hace que esos álbumes sigan siendo relevantes hoy en día? Esa es la pregunta que intentaremos responder. Exacto. Y para responderla, creo que debemos profundizar en la figura de Graham Bonnet. A menudo se habla de los guitarristas, pero ¿cuál fue su influencia real en el sonido de Alcatraz? ¿Era solo un vocalista o la fuerza creativa que mantenía la cohesión a pesar de los cambios? Esa es una pregunta clave. Bonnet no solo tenía una voz potente y versátil, sino que también era un frontman carismático con una presencia escénica inigualable. Su estilo vocal, con influencias del blues y el hard rock, contrastaba con la complejidad técnica de los guitarristas, creando una dinámica única. Además, sus letras, a menudo introspectivas y llenas de emoción, añadían una capa de profundidad que diferenciaba a Alcatraz de otras bandas. Es cierto, a menudo se subestima el papel de un buen frontman, y en el caso de Alcatraz, Bonnet era mucho más que un simple cantante. Era el alma de la banda, y para entender su legado tenemos que entender su visión. ¿Qué buscaba Bonnet con Alcatraz? ¿Cuál era su objetivo? Esa es una pregunta que nos lleva al corazón de la historia de Alcatraz. Y creo que para responderla debemos analizar su segundo álbum, Disturbing the Peace, que marcó un punto de inflexión en su carrera. Cuando Steve Vai en la guitarra, la banda exploró nuevos territorios musicales, manteniendo la energía del heavy metal, pero añadiendo una complejidad y una experimentación que los hacía únicos. Disturbing the Peace es la prueba de que Alcatraz no era solo una plataforma para guitarristas, sino una banda con una identidad propia. Una visión que iba más allá de la técnica y la virtuosidad. Tienes razón. Disturbing the Peace es un álbum clave para entender la evolución de Alcatraz. Y con la llegada de Vai, la banda no solo cambió de guitarrista, sino que también amplió su paleta sonora. Se atrevieron a experimentar, a fusionar diferentes estilos, y eso les dio una personalidad única. Pero ¿cómo se integró Vai en la dinámica de la banda? ¿Fue una colaboración fluida o hubo choques creativos? Esa es una pregunta que nos adentra en el lado más humano de la historia de Alcatraz. Y para responderla, tenemos que recordar que, a pesar de su talento, los miembros de la banda eran personas con sus propias ideas, sus propios egos y sus propias ambiciones. Claro. La llegada de Vai supuso un desafío, pero también una oportunidad. Tuvieron que adaptarse, renegociar su sonido y encontrar un nuevo equilibrio. Y en ese proceso surgían tensiones, desacuerdos y momentos de fricción, pero también momentos de inspiración, de camaradería y de creación musical. Es fascinante cómo la dinámica personal de una banda influye en su música. En el caso de Alcatraz, parece que esa dinámica fue tan explosiva como su música. Pero, para entender mejor la relación entre Vai y el resto de la banda, creo que debemos analizar algunas de las canciones de Disturbing the Peace y ver cómo se fusionan sus estilos. ¿Qué te parece? Me parece una excelente idea. Y creo que la canción perfecta para empezar es God Blessed Video, un tema que resume a la perfección la energía, la agresividad y la actitud de Alcatraz en esa época. En ella podemos apreciar la potencia vocal de Bonnet, la fuerza rítmica de la sección rítmica y, por supuesto, la maestría guitarrística de Vai. Pero también podemos percibir las tensiones, los contrastes y la lucha por el protagonismo que existía entre los miembros de la banda. God Blessed Video es un torbellino musical que refleja la personalidad de Alcatraz en su momento más volcánico. Es cierto, God Blessed Video es un tema que te atrapa desde el primer acorde. Es pura energía, pura adrenalina. Pero también tiene una complejidad musical que la hace realmente interesante. Se nota que Vai aportó una nueva dimensión al sonido de Alcatraz, pero sin perder la esencia. Y Bonnet, con su vozarrón, lidera la canción con una fuerza increíble. Es una combinación perfecta de talento y actitud. Exacto. Y creo que esa combinación es la clave del éxito del Alcatraz. Tenían el talento, la técnica, la pasión y la actitud para crear música que te impacta. Pero también tenían las tensiones, los egos y las ambiciones que los llevaban al límite. Y esta mezcla explosiva se reflejaba en su música. Alcatraz era una banda impredecible, volátil y apasionante.
y eso los hacía únicos. Tienes razón. Alcatraz era una banda que vivía al límite, y esa intensidad se transmitía en su música. Pero, ¿fue esa intensidad la que los llevó a la separación? ¿O había otros factores que contribuyeron a su final? Esa es una pregunta que nos lleva al final de este capítulo de la historia de Alcatraz. Y para responderla, debemos analizar su tercer álbum, Dangerous Games, que marcó el final de su primera etapa. Con Danny Johnson en la guitarra, la banda intentó encontrar un nuevo equilibrio, una nueva dirección. Pero a pesar de la calidad musical del álbum, la magia se había desvanecido. Las tensiones internas, la falta de un líder claro y la presión de la industria musical acabaron por disolver la banda. Es una pena que una banda con tanto talento no haya podido superar sus diferencias. Pero como hemos visto, Alcatraz fue mucho más que una simple plataforma para guitarristas. Fue una banda con una identidad propia, un sonido único y una historia llena de pasión, tensión y creatividad. Y su legado musical sigue vivo en sus álbumes, que siguen siendo escuchados y apreciados por los fans del heavy metal. Así es. Alcatraz fue una banda que quemó con intensidad, dejando una huella imborrable en la historia de heavy metal. Y aunque su final fue prematuro, su música sigue resonando con fuerza. Y con eso, creo que hemos llegado al final de la primera parte de nuestra inmersión en el mundo de Alcatraz. Hemos explorado sus inicios, sus éxitos, sus tensiones y su final. Pero aún queda mucho por descubrir. En la próxima parte nos adentraremos en la figura de Graham Bonnet, analizaremos su influencia en el sonido de Alcatraz y exploraremos el legado musical de la banda. No se lo pierdan. Retomando nuestra inmersión en el mundo de Alcatraz, creo que es importante destacar que a pesar de los cambios de formación, lograron mantener una identidad musical bastante consistente. ¿Cómo lo lograron? ¿Fue la visión de Bonnet la que mantuvo esa cohesión? Es una excelente pregunta. Es como si cada guitarrista, desde Malmsteen hasta Vai, pasando por Johnson, dejara su marca, ¿no? En el ADN musical de Alcatraz, pero sin desvirtuar la esencia de la banda. ¿Tú qué piensas? ¿Era Bonnet el hilo conductor que mantenía esa unidad a pesar de los cambios? Sin duda, Bonnet era un líder nato, con una visión clara de lo que quería para Alcatraz. Pero creo que la clave de su consistencia reside en algo más profundo. Su compromiso con un sonido que fusionaba la potencia del heavy metal con la sofisticación melódica y la profundidad emocional. Cada guitarrista aportó su estilo, pero siempre dentro de ese marco musical establecido por Bonnet. Tienes razón. Y no podemos olvidar la importancia de la sección rítmica. Gary Shea en el bajo y Janu Vena en la batería. Su solidez y precisión fueron fundamentales para crear esa base sobre la que Malmsteen, Vai y Johnson podían desplegar su virtuosismo. A menudo, en las bandas de heavy metal, la sección rítmica queda un poco relegada a un segundo plano. Pero en Alcatraz, Shea y Vena eran piezas fundamentales del engranaje. ¿Qué piensas? Totalmente de acuerdo. Shea y Vena eran mucho más que simples acompañantes. Su compenetración era increíble. Y su estilo, potente pero a la vez sutil, complementaba a la perfección la complejidad de las guitarras y la voz de Bonnet. Sin ellos, el sonido de Alcatraz no habría sido el mismo. Y hablando de Bonnet, es inconfundible. Podía ser agresiva, melódica, emotiva, una auténtica montaña rusa de emociones. ¿Qué te parece su estilo vocal? ¿Cuáles son sus influencias? ¿Cómo encajaba en el contexto del heavy metal de la época? La voz de Bonnet es sin duda uno de los sellos distintivos de Alcatraz. Tenía una potencia increíble, pero también una versatilidad que le permitía adaptarse a diferentes estilos. Podía cantar con la agresividad propia del heavy metal, pero también con la sensibilidad de un cantante de blues o la melodiosidad de un cantante de rock clásico. Sus influencias eran muy variadas, ¿no? Desde cantantes como Paul Rodgers, Ronnie James Dio, hasta vocalistas de blues como Ricky King o Muddy Waters. Y esa mezcla de influencias le daba una personalidad única. En el contexto del heavy metal de la época, dominado por voces agudas y estridentes, la voz de Bonnet era un soplo de aire fresco. Aportaba una calidez, una profundidad y una emoción que lo diferenciaba del resto. Es cierto, Bonnet tenía una voz que te atrapaba, que te transmitía emociones, y sus letras, a menudo introspectivas y poéticas, añadían una capa de profundidad al heavy metal de Alcatraz. ¿Hay alguna letra en particular que te llame la atención? Hay muchas, pero si tuviera que elegir una, me quedaría con la de Hiroshima Mon Amour. Es una letra que habla sobre el dolor y la esperanza tras la tragedia, ¿no? Y lo hace de una forma tan poética, tan conmovedora, que te llega al alma. Bonnet no se limita a describir la destrucción, sino que también nos habla de la capacidad del ser humano para superar el dolor, para reconstruir su vida. Es una letra que te invita a reflexionar, a empatizar y a encontrar la luz en la oscuridad. Hiroshima Mon Amour es una obra maestra, sin duda. Y es un ejemplo perfecto de cómo Alcatraz podía combinar la potencia del heavy metal con la profundidad emocional y la sensibilidad poética. Pero, volviendo a la pregunta inicial sobre la consistencia de su sonido, ¿crees que Alcatraz habría logrado un mayor éxito si hubiera mantenido una formación estable? O, por el contrario, los cambios de formación fueron parte de su esencia,
de su evolución? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, una formación estable se habría permitido consolidar su sonido, ¿no? Construir una identidad más sólida. Pero por otro lado, los cambios de formación les permitieron experimentar, explorar nuevos caminos y mantener una frescura musical que los diferenciaba. Quizás si hubieran mantenido una formación estable, se habrían estancado, habrían caído en la rutina. Los cambios, aunque a veces dolorosos, los obligaron a reinventarse, a buscar nuevas fórmulas, a mantener la llama de la creatividad viva. Es un punto de vista interesante. A veces los cambios, aunque nos saquen de nuestra zona de confort, son necesarios para crecer, para evolucionar. Y en el caso de Alcatraz, esos cambios de formación les permitieron crear una discografía diversa, rica en matices y llena de sorpresas. Exacto. Cada álbum de Alcatraz es una instantánea de un momento concreto en la vida de la banda. No Parole from Rock and Roll es un álbum lleno de energía juvenil, ¿no? De virtuosismo desenfrenado, de la emoción del debut. Disturbing the Peace, con la llegada de Vai, es un álbum más complejo, más experimental, que muestra una banda en busca de nuevos horizontes musicales. Y Dangerous Games, ya sin Malmsteen y Vai, es un álbum más introspectivo, más maduro, que refleja la lucha de la banda por mantenerse a flote en un mar de cambios. Y aunque Dangerous Games no logró el mismo éxito comercial que sus predecesores, creo que es un álbum que merece ser revalorizado. Tiene momentos de gran calidad musical y muestra una banda que, a pesar de las dificultades, seguía buscando su propia voz. Estoy de acuerdo. Dangerous Games es un álbum que a menudo se pasa por alto, pero que contiene algunas joyas musicales. Canciones como Give Me All You Got y Dangerous Games son ejemplos de la potencia y la energía que Alcatraz seguía conservando. Y la balada The Witchwood muestra una faceta más melancólica, más emotiva de la banda. Es cierto, Alcatraz era una banda polifacética, capaz de crear música agresiva y contundente, pero también de mostrar su lado más sensible y emotivo. Y esa versatilidad es una de las razones por las que su música sigue siendo relevante hoy en día. Sin duda. Alcatraz era una banda que se negaba a ser encasillada en un solo estilo. Exploraban diferentes caminos, fusionaban influencias y se arriesgaban a crear algo nuevo. Y esa actitud, ese espíritu de aventura musical es lo que los hace tan especiales. Y para entender mejor ese espíritu de aventura, creo que debemos profundizar en la figura de Steve Vai, el guitarrista que reemplazó a Malmsteen. ¿Cómo se integró Vai en la banda? ¿Cuál fue su aportación musical? ¿Cómo afectó su llegada a la dinámica de Alcatraz? La llegada de Vai fue un momento crucial en la historia de Alcatraz. Malmsteen era un guitarrista excepcional, con un estilo neoclásico muy marcado. Vai, por su parte, era un guitarrista más versátil, ¿no? Con influencias que iban desde el rock progresivo hasta el jazz fusión. Su llegada supuso un cambio de dirección, una apertura hacia nuevos horizontes musicales. Es interesante cómo cada guitarrista aportó su propia visión al sonido de Alcatraz. Malmsteen les dio la potencia y el virtuosismo del heavy metal neoclásico. Vai, por su parte, les aportó una complejidad y una experimentación que amplió sus posibilidades musicales. Pero ¿cómo se adaptó Bonnet a esos cambios? ¿Cómo se integró su voz en el nuevo sonido de la banda? Bonnet era un vocalista con una gran capacidad de adaptación. Su voz podía sonar agresiva y potente, pero también melódica y emotiva. Y esa versatilidad le permitió integrarse a la perfección en el nuevo sonido del Alcatraz. Con Vai en la guitarra, Bonnet exploró nuevas facetas de su voz, añadiendo matices y texturas que enriquecieron el sonido de la banda. Es fascinante cómo la voz de Bonnet se adaptaba a los diferentes estilos de los guitarristas. Con Malmsteen, su voz sonaba más agresiva, ¿no? Más heavy metal. Con Vai, su voz adquirió una nueva dimensión, una mayor complejidad, una mayor riqueza de matices. Y esa capacidad de adaptación es una de las claves de su éxito como vocalista. Sin duda, Bonnet era un vocalista camaleónico, capaz de cambiar de registro, de estilo, de intensidad, sin perder su personalidad. Y esa versatilidad lo convirtió en el complemento perfecto para los diferentes guitarristas que pasaron por Alcatraz. Y hablando de guitarristas, no podemos olvidar a Danny Johnson, el último guitarrista que grabó un álbum con Alcatraz. ¿Qué te parece su estilo? ¿Cómo encajó en la banda? ¿Por qué crees que Dangerous Games no logró el mismo éxito que sus predecesores? Danny Johnson era un guitarrista con un estilo más hard rock, más directo, más cercano a las raíces del género. Su llegada a Alcatraz supuso un retorno a un sonido más clásico, ¿no? Más tradicional. Y aunque Dangerous Games es un álbum con momentos de gran calidad musical, creo que llegó un momento en que la escena musical estaba cambiando. El heavy metal estaba evolucionando hacia nuevos subgéneros como el thrash metal, el death metal, y Alcatraz, con su sonido más clásico, quedó un poco relegado. Es cierto. A finales de los 80, el heavy metal estaba experimentando una transformación radical. Y Alcatraz, a pesar de su calidad musical, no pudo adaptarse a los nuevos tiempos. Pero su legado musical sigue vivo
y sus álbumes siguen siendo escuchados y apreciados por los fans del heavy metal clásico. Así es, Alcatraz fue una banda que marcó una época, y su música sigue siendo una referencia para los amantes del heavy metal. Y aunque su historia estuvo marcada por los cambios de formación y las tensiones internas, su legado musical es innegable. Y con eso, creo que hemos llegado al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo de Alcatraz. Hemos analizado la consistencia de su sonido, la importancia de la sección rítmica, el estilo vocal de Bonnet y la aportación de los diferentes guitarristas que pasaron por la banda. Pero aún queda mucho por descubrir. En la próxima parte, exploraremos el legado musical de Alcatraz, analizaremos su impacto en la escena heavy metal y descubriremos por qué su música sigue siendo relevante hoy en día. No se lo pierdan. Y bueno, ya en la recta final de nuestra inmersión en el mundo de Alcatraz. Hemos repasado su historia, su música, sus integrantes. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Cuál es su legado? ¿Qué impacto han tenido en el heavy metal? Sí, es una pregunta clave. A veces se les ve como una nota a pie de página, ¿no? En la historia del heavy metal, famoso solo por haber tenido a Malmsteen y Vai antes de que fueran estrellas. Pero es eso justo. Se reduce su legado a ser una plataforma para otros. Yo creo que Alcatraz es mucho más que eso. Sin duda, ayudaron a impulsar las carreras de Malmsteen y Vai, dándoles un espacio para desarrollar su talento, para mostrar al mundo su virtuosismo. Pero Alcatraz también tenía un sonido propio, una identidad que iba más allá de sus guitarristas. Totalmente. Hablábamos antes de la voz de Bonnet, de la fuerza de la sección rítmica, de esa mezcla de potencia y melodía que los caracterizaba. ¿Crees que ese sonido influyó en otras bandas? ¿Se puede rastrear su huella en el heavy metal posterior? Sin duda. Alcatraz, aunque no alcanzaron la fama masiva de otras bandas, sí dejaron una huella en la escena. Su mezcla de virtuosismo, melodía y emoción inspiró a muchos músicos. Bandas como Impellitteri, TNT Leo, Axel Rudy Pell, por nombrar algunas, mostraron influencias de Alcatraz en sus inicios. Es interesante cómo, a pesar de no ser una banda, digamos, mainstream, su impacto se puede sentir en otras bandas en la evolución del género. ¿Qué crees que hace que su música siga siendo relevante hoy en día? ¿Por qué los fans siguen escuchando sus álbumes? Yo creo que hay varios factores. En primer lugar, la calidad musical de Alcatraz es innegable. Sus canciones están bien compuestas, bien ejecutadas y tienen ese gancho melódico que las hace memorables. En segundo lugar, la voz de Bonnet es atemporal. Su potencia, su versatilidad, su capacidad para transmitir emociones siguen cautivando a los oyentes. Y en tercer lugar, Alcatraz representa una época dorada del heavy metal, ¿no? Una época en la que la música era sinónimo de pasión, energía y actitud. Y esa nostalgia, ese anhelo por un sonido auténtico y visceral, sigue atrayendo a nuevos fans. Tienes razón. Alcatraz, más allá de modas y tendencias, crearon música que conecta con las emociones, que te hace sentir algo. Y esa conexión emocional es lo que hace que una banda perdure en el tiempo. Exacto. Alcatraz no se limitaba a tocar notas, creaban experiencias musicales. Sus canciones te transportan a otro lugar, te hacen vibrar, te hacen sentir vivo. Y esa intensidad, esa pasión, es lo que los fans siguen buscando en su música. Y para terminar, me gustaría hacer una pregunta que, bueno, quizás es una especulación, pero creo que es interesante para nuestros oyentes. ¿Qué habría pasado si Alcatraz hubiera logrado mantener una formación estable? ¿Habrían alcanzado un mayor éxito? ¿Habrían dejado una huella aún más profunda en el heavy metal? Es una pregunta que nunca tendrá respuesta, pero es fascinante especular. Quizás con una formación estable habrían logrado una mayor cohesión musical, una identidad más definida. Quizás habrían podido evitar las tensiones internas, la inestabilidad que marcó su carrera. Pero ¿a qué costo? Quizás, sin esos cambios, sin esa lucha constante, habrían perdido esa chispa, esa energía que los hacía únicos. Es un dilema interesante. A veces la estabilidad puede llevar al estancamiento, ¿no? A la rutina. Y la inestabilidad, aunque puede ser destructiva, también puede ser fuente de creatividad e innovación. En el caso de Alcatraz, nunca sabremos qué habría pasado si hubieran seguido otro camino. Pero lo que sí sabemos es que, a pesar de sus altibajos, crearon música que ha dejado huella, que sigue inspirando a músicos y emocionando a fans. Y eso es lo que realmente importa. Alcatraz, más allá de los tributo, dejó un legado musical que merece ser recordado, celebrado y disfrutado. Totalmente de acuerdo. Y con eso, creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el mundo de Alcatraz. Esperamos que hayan disfrutado del viaje, que hayan descubierto nuevas facetas de esta banda fascinante y que se hayan animado a explorar su música con oídos frescos. Alcatraz, a pesar de su corta trayectoria, dejó una huella imborrable en la historia del heavy metal. Y su música, llena de pasión, energía y actitud, sigue resonando con fuerza. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Hasta la próxima.